Nueva Orleans, una ciudad vibrante llena de cultura y diversidad, albergaba la prestigiosa Universidad de Nueva Orleans, un símbolo de excelencia académica. Entre las aulas y los pasillos llenos de sueños, emergía Miguel, un joven de origen humilde cuya inteligencia era proporcional a las dificultades que enfrentaba. Equilibraba sus estudios con un trabajo en el mercado local, donde ayudaba a su familia a sobrevivir. A pesar de las adversidades, Miguel mantenía una mirada decidida y llena de esperanza. En el otro extremo de la historia estaba José, un profesor renombrado, conocido por su arrogancia y elitismo. Para él, la universidad era un espacio reservado para aquellos que encajaban, una categoría en la que Miguel, con su ropa desgastada y su acento humilde, claramente no se incluía. José tenía el hábito de menospreciar a los estudiantes que, según su criterio, no estaban a la altura de su reputación. Una tarde sofocante, Miguel, ansioso, entró en el aula de José para presentar una idea revolucionaria que había estado desarrollando. Su proyecto, una solución innovadora para diagnósticos médicos basados en inteligencia artificial, era el fruto de meses de investigación y noches sin dormir. Con papeles arrugados y un brillo de esperanza en los ojos, levantó la mano y pidió la palabra durante la clase. «Profesor, creo que esta idea puede cambiar vidas», dijo Miguel, con una voz temblorosa pero firme. Comenzó a explicar su propuesta, detallando con pasión cómo su sistema podría democratizar el acceso a la salud. José lo interrumpió bruscamente. «Deja de soñar, chico. Personas como tú no tienen lugar en el mundo académico. ¿Inteligencia artificial? Tal vez deberías concentrarte en algo más realista, como conseguir un trabajo decente. Nunca tendrás futuro aquí». El aula quedó en silencio absoluto, y los compañeros de Miguel lo miraron con expresiones de sorpresa y pena. Miguel sintió como la sangre le subía al rostro. Las palabras de José fueron como un golpe profundo, pero mantuvo la compostura. «Con todo respeto, profesor, un sueño no es irreal solo porque otros no pueden ver su potencial». José se rió con sarcasmo. «Si crees que lograrás algo en este campo, buena suerte. Pero no esperes mi apoyo». Miguel salió del aula con el corazón pesado, pero con una chispa de determinación aún más intensa. En los pasillos, Clara, una compañera conocida por su bondad, lo alcanzó. «Miguel, no le hagas caso. Tu idea es increíble, y vas a demostrárselo al mundo», dijo ella, tomando su mano. El apoyo inesperado de Clara trajo un momento conmovedor, contrastando con la crueldad de José y encendiendo una chispa de esperanza. Mientras Miguel volvía a casa, sus pensamientos oscilaban entre la humillación y el deseo de demostrar que José estaba equivocado. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a transformar su dolor en combustible para el éxito. Esa noche, Miguel llegó a su hogar cargando el peso de las palabras de José como si fuera una mochila llena de piedras. En su modesto cuarto, iluminado solo por la luz amarilla de una lámpara antigua, extendió los papeles con sus anotaciones y bocetos. Sus pensamientos eran contradictorios, la humillación resonaba en su mente, pero una voz interior le decía que no se rindiera. No podía abandonar su sueño. En la universidad, el ambiente había cambiado. Miguel se convirtió en el blanco de susurros y miradas condescendientes. Algunos compañeros se distanciaron, temerosos de ser asociados con el chico del mercado que había osado desafiar al profesor José. A pesar de esto, Clara permaneció a su lado, mostrando solidaridad con pequeños gestos que Miguel nunca olvidaría. En un día de intensa lluvia, Miguel decidió buscar a José en su oficina. Quería mostrarle el progreso que había hecho en su proyecto, con la esperanza de que el profesor cambiara de opinión. Pero, al entrar en el despacho lleno de libros y diplomas, fue recibido con una mirada fría. ¿Tú otra vez? ¿No fue suficiente interrumpir mi clase con tus ideas ridículas?, dijo José, con una voz cargada de desprecio. Miguel mantuvo la calma. «Profesor, he refinado el proyecto. Pensé que tal vez podría reconsiderarlo».
José hojeó los papeles de Miguel por unos segundos antes de tirarlos sobre la mesa. Pérdida de tiempo. No tengo interés en malgastar mis minutos preciosos en algo tan sin futuro. Deberías aceptar tus limitaciones. José rasgó uno de los bocetos de Miguel frente a él, en un acto innecesariamente cruel que destruyó algo más que papel, su confianza. La humillación fue profunda, pero Miguel no lloró. Salió de la oficina sintiendo el corazón oprimido, pero con una nueva llama encendida. No me detendrá, pensó. Al encontrar a Clara en el pasillo, Miguel le contó lo ocurrido. Ella, indignada, le sugirió buscar ayuda de otro profesor. Así fue como Miguel conoció al profesor Henry, un académico jubilado que aún frecuentaba la universidad para estudiar e inspirar a jóvenes mentes. Henry quedó impresionado por la dedicación de Miguel y aceptó orientarlo, ofreciéndole no solo consejos, sino también acceso a recursos que Miguel nunca imaginó tener. La introducción de Henry marcó un momento conmovedor e inspirador, creando un contraste impactante con la crueldad de José. Con la ayuda de Henry, Miguel comenzó a desarrollar su proyecto con más confianza. Cada avance era una pequeña victoria, y el apoyo de Clara y Henry alimentaba su esperanza. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a luchar por su sueño, sin importar cuántos Jousas intentaran bloquearlo. Miguel trabajaba incansablemente en su proyecto bajo la guía de Henry. El pequeño cuarto que compartía con su hermano menor se había transformado en un laboratorio improvisado. Las madrugadas se llenaban de líneas de código, pruebas y ajustes. Cada avance era celebrado junto a Clara y Henry, quienes se habían convertido en sus pilares emocionales. Después de meses de arduo trabajo, Miguel finalmente completó un prototipo funcional de su sistema de diagnóstico basado en inteligencia artificial. Era algo simple pero revolucionario, capaz de identificar señales tempranas de enfermedades graves utilizando datos accesibles para cualquier clínica de bajo costo. Con el apoyo de Henry, Miguel inscribió su proyecto en una competencia regional de innovación tecnológica. El día del evento, Miguel estaba nervioso pero decidido. Sabía que no solo presentaría su idea, sino que también enfrentaría el juicio de aquellos que habían dudado de él. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores y jurados renombrados. Clara estaba entre el público, animándolo con una sonrisa alentadora. Henry lo había ayudado a preparar cada detalle de su presentación para que fuera perfecta. José apareció como uno de los jurados, dejando a Miguel en estado de shock. El profesor lanzó una mirada de desprecio, creando una atmósfera de tensión palpable. Cuando llegó su turno, Miguel subió al escenario y presentó su prototipo con claridad y pasión. Destacó los beneficios sociales y la accesibilidad del sistema, conmoviendo a muchos en el público. Sin embargo, durante la sesión de preguntas y respuestas, José no perdió la oportunidad de atacarlo. ¿Estás seguro de que este proyecto es realmente original? Parece demasiado bueno para haber sido hecho solo por ti, dijo José con un tono sarcástico. Miguel tragó saliva, pero mantuvo la calma. Profesor, todo lo que he presentado es el resultado de meses de trabajo y dedicación. Puedo demostrar cada línea de código y cada experimento realizado. El público murmuró, mostrando desaprobación hacia el comportamiento de José. Los demás jurados, interesados en el proyecto, pidieron más detalles técnicos. Al final, Miguel fue ovacionado por el público. El anuncio de que había ganado la competencia fue recibido con aplausos y celebraciones. La victoria de Miguel, a pesar de los intentos de José por desacreditarlo, fue un momento transformador e inspirador. Detrás del escenario, Miguel agradeció emocionado a Henry y Clara. Sabía que este era solo el comienzo de un largo camino, pero el reconocimiento de esa noche confirmaba que estaba en la dirección correcta. José dejó el lugar sin decir una palabra, pero el brillo en los ojos de Miguel quedó grabado en su mente como un recordatorio incómodo de que había subestimado al joven. Miguel regresó a casa con el trofeo en las manos y un profundo sentimiento de esperanza. Finalmente había dado el primer paso para transformar su idea en algo grandioso.
Con el tiempo, Nueva Orleans evolucionó hasta convertirse en un centro de innovación tecnológica. Entre las startups emergentes y los eventos de renombre internacional, un nombre destacaba en todas las noticias: Miguel Oliveira. Ya no era el joven humilde que había sido ridiculizado en la universidad. Ahora era un científico renombrado, reconocido por sus contribuciones transformadoras en inteligencia artificial. Su empresa, Neurotech, lideraba investigaciones revolucionarias, haciendo que las tecnologías de punta fueran accesibles para las comunidades más necesitadas. Mientras tanto, José enfrentaba un declive. Sus métodos y actitudes arcaicas lo habían alejado de la relevancia académica. Sus clases ya no atraían a los estudiantes y se había convertido en una figura casi olvidada dentro de la universidad. La amargura llenaba sus días, pero aún cargaba con la arrogancia que lo caracterizaba. Un día, José recibió una invitación inesperada. Un gran evento tecnológico, el Tech Future Summit, tendría lugar en Nueva Orleans, reuniendo a los nombres más importantes de la industria. José fue invitado como participante, una oportunidad que vio como el último vestigio de validación en su carrera. El auditorio del evento estaba abarrotado. Pantallas gigantes mostraban el nombre del orador principal, Miguel Oliveira. La multitud vibraba de expectativa, pero José, perdido en sus pensamientos, no prestó atención al detalle. Cuando comenzó la presentación, levantó la vista hacia el escenario y se quedó congelado. Al ver a Miguel como la estrella del evento, José quedó en shock, incapaz de creer que el estudiante que había humillado se había convertido en un genio premiado y aclamado mundialmente. Miguel apareció en el escenario con confianza y carisma. Su presencia era magnética y sus palabras, inspiradoras. Compartió su trayectoria, desde las dificultades hasta sus logros, destacando el impacto social de sus innovaciones. Aunque no mencionó nombres, Miguel habló del tiempo en que fue humillado por un profesor que no creyó en él. Todos enfrentamos desafíos, dijo Miguel, con la mirada fija en la multitud. Pero la verdadera fortaleza está en transformar el dolor en motivación. Nunca permitan que los límites impuestos por otros definan quiénes pueden ser. El discurso de Miguel conmovió al público, pero para José fue como una herida que se abría con cada palabra, recordándole su error. Cuando terminó la presentación, Miguel fue ovacionado. José, sin embargo, permaneció en su asiento, aturdido. Apenas podía procesar la realidad que se desplegaba ante él. El ascenso de Miguel no solo era sorprendente, sino un golpe profundo a su orgullo. Por primera vez, José reflexionó sobre las consecuencias de sus actitudes. Detrás del escenario, Miguel recibía a reporteros y admiradores. Entre saludos y flashes de cámaras, vio a una figura familiar a lo lejos. José lo observaba desde la distancia, con la mirada fija en el hombre que una vez intentó menospreciar. Miguel no mostró reacción alguna, pero en su mirada había la satisfacción silenciosa de alguien que transformó el dolor en triunfo. La tensión en el aire era palpable cuando José, movido por una mezcla de vergüenza y curiosidad, decidió acercarse a Miguel entre bastidores del evento. La presencia magnética de su exalumno, ahora un científico reconocido, lo hacía dudar a cada paso. Miguel, rodeado de reporteros y admiradores, irradiaba confianza y serenidad, una figura tan distante del joven humillado que José recordaba. Miguel, logró decir José al fin, con una voz baja y temblorosa. Miguel se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de José con una calma inquietante. Antes de que José pudiera continuar, un reportero se acercó con una pregunta que congeló el aire a su alrededor. Señor Oliveira, ¿es cierto que enfrentó discriminación y humillación durante su formación académica? ¿Podría compartir esa experiencia? La pregunta pública expuso una verdad que José temía enfrentar, dejándolo visiblemente incómodo. Miguel no dudó. Mantuvo un tono respetuoso, pero sus palabras fueron como flechas certeras. Sí, enfrenté momentos muy difíciles en la universidad. Tuve profesores que creyeron en mí y otros que intentaron convencerme de que no tenía lugar en el ámbito académico.
Fue doloroso, pero eso me dio fuerzas para seguir adelante y demostrar que estaban equivocados. El salón quedó en silencio, absorbiendo la revelación. Miguel no mencionó nombres, pero para José, las palabras fueron como un espejo cruel. Quería desaparecer, pero sabía que no podía huir de esa verdad. Decidido a redimirse, José esperó a que los reporteros se dispersaran antes de acercarse de nuevo. Miguel, yo lamento mucho lo que te hice. Estaba equivocado y no vi el potencial que tenías. Espero que puedas perdonarme, dijo con voz entrecortada, pero logrando terminar. Miguel lo observó por un momento que pareció eterno. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, dolor, superación y algo que parecía ser perdón. Profesor José, no guardo rencor. Lo que usted hizo me impulsó a llegar donde estoy hoy. Pero el perdón no borra las marcas. Espero que use esta experiencia para tratar a otros con más empatía y respeto. El perdón de Miguel fue educado pero firme, dejando una reflexión profunda para José y para quienes escuchaban. José asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y abandonó el lugar en silencio. Miguel permaneció allí, conversando con Clara y Henry, quienes observaban todo con orgullo. Para él, ese encuentro no solo era una reparación, sino una confirmación de que su viaje había llegado a una especie de plenitud. Esa noche, mientras Miguel miraba las luces de Nueva Orleans desde la ventana de su oficina, sintió una paz indescriptible. Había enfrentado su pasado y salido fortalecido. Ahora, su enfoque estaba en el futuro, construyendo un mundo mejor con el poder de sus ideas. José pasó los días siguientes inmerso en reflexiones. La imagen de Miguel, triunfante e inspirador, no salía de su mente. Cada palabra del joven era un recordatorio incómodo de sus propias fallas como educador y ser humano. Por primera vez en años, José reconoció que su arrogancia había creado barreras en lugar de abrir caminos. En la soledad de su despacho, abrió un cuaderno viejo donde anotaba comentarios sobre sus alumnos a lo largo de los años. Entre elogios para algunos y críticas para otros, encontró una página dedicada a Miguel. Escrito con un tono desdeñoso, ese texto era una prueba de cuánto había subestimado a aquel joven. Esa página, llena de prejuicios, ahora parecía un retrato de su propia mediocridad. En un acto simbólico y profundo, José rasgó la página del cuaderno, simbolizando su intento de dejar atrás los errores del pasado. Decidió actuar de manera diferente. Inspirado por las palabras de Miguel sobre inclusión y empatía, José buscó oportunidades para retribuir. Inició un programa de mentoría para estudiantes de origen humilde, ofreciendo su tiempo y conocimientos para apoyar a quienes enfrentaban dificultades similares a las de Miguel. Sin embargo, la sombra del pasado aún no perseguía. Un día, durante una de las sesiones de mentoría, una estudiante llamada Sofía preguntó: «Profesor, ¿por qué decidió ayudarnos ahora? No es común ver a profesores tan dedicados como usted». José dudó un momento antes de responder. «Porque me di cuenta, demasiado tarde, de que mi misión como profesor es elevar a los demás, no menospreciarlos. Aprendí esto gracias a un alumno que tuve el honor de enseñar, aunque en su momento no reconocí su valor». El testimonio honesto de José conmovió a Sofía y a los demás estudiantes, mostrando una transformación genuina en su carácter. Mientras tanto, Miguel, ajeno a la redención de José, continuaba expandiendo su influencia. Durante una conferencia de prensa, anunció la creación de una fundación para financiar proyectos innovadores de jóvenes subestimados por el sistema. Clara y Henry eran sus socios en esta misión, reforzando la idea de que los grandes logros se alcanzan con el apoyo adecuado. En la ceremonia de lanzamiento de la fundación, Miguel sorprendió a todos al invitar a José al escenario. Los asistentes guardaron silencio, sin comprender el motivo de aquel gesto. Miguel rompió el silencio con palabras impactantes. «Este hombre fue una parte importante de mi historia. Me enseñó la lección más grande de mi vida, que incluso en los momentos de mayor dolor, podemos encontrar la fuerza para crecer y transformar el mundo que nos rodea».
El reconocimiento inesperado de Miguel dejó a José en lágrimas, conmoviendo al público y dando una conclusión emotiva al arco de redención. Al final del evento, José y Miguel se estrecharon la mano. No había palabras suficientes para expresar lo que aquel momento significaba para ambos. Era el cierre de un ciclo de dolor, superación y aprendizaje que marcó la vida de dos personas de maneras inimaginables. La inauguración de la Fundación Oliveira fue un evento memorable. El auditorio estaba lleno de jóvenes soñadores, inversionistas, académicos y líderes comunitarios. Miguel, ahora una figura inspiradora en Nueva Orleans y en el mundo, estaba radiante. Su voz, al dar su discurso, llevaba un tono de humildad y gratitud. Esta fundación no se trata solo de apoyar proyectos innovadores. Se trata de dar una oportunidad a aquellos que nunca fueron vistos, de reconocer el potencial donde otros solo ven limitaciones. Entre el público, Clara y Henry aplaudían con orgullo. José, sentado en la última fila, observaba en silencio, sintiendo una mezcla de emoción y arrepentimiento. Cuando Miguel mencionó su nombre y lo invitó al escenario, los murmullos de la multitud hicieron que el momento fuera aún más intenso. La inesperada invitación de Miguel para que José subiera al escenario dejó al público en estado de asombro, aumentando la tensión emocional del momento. Miguel esperó a que José subiera al escenario antes de continuar. Se giró hacia el público y compartió su perspectiva sobre el impacto de las palabras y su camino de superación. Hace muchos años, este hombre, el profesor José, me dijo que no tenía lugar en el mundo académico. En ese momento, sus palabras me lastimaron profundamente. Pero hoy, me doy cuenta de que incluso los desafíos que él me impuso fueron cruciales para mi formación. Sin saberlo, él me dio la fuerza para demostrar que yo era capaz. El público permaneció en silencio. José tomó el micrófono, visiblemente emocionado. Respiró hondo antes de hablar. Miguel, no tengo palabras para expresar cuánto lamento haberte subestimado. Tu éxito es una lección para mí y para todos aquí. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para aprender a ser mejor. Las palabras de José conmovieron al público, arrancando lágrimas a muchos y cerrando su arco de redención con dignidad. Cuando los dos se abrazaron en el escenario, los aplausos fueron ensordecedores. El gesto simbolizaba no solo la reconciliación entre dos personas, sino también el poder del perdón y la transformación personal. Para Miguel, ese momento era el cierre perfecto para el ciclo de dolor y crecimiento que había vivido. Después del evento, Miguel reflexionó en su oficina, observando las luces de Nueva Orleans. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero sentía que había logrado algo más grande que el éxito personal. Había inspirado a otros a creer en sí mismos, incluso cuando el mundo les decía lo contrario. José, por su parte, continuó su trabajo como mentor de jóvenes, dedicándose a construir un legado diferente. Llevaba consigo el recuerdo de Miguel, no como un recordatorio de su fracaso, sino como un ejemplo vivo de cómo el potencial humano es ilimitado cuando se cultiva adecuadamente. El final deja al público con un poderoso mensaje sobre la resiliencia, la redención y el impacto transformador de la empatía. La historia de Miguel y José se convirtió en una leyenda en Nueva Orleans, un relato de superación que inspiraría a generaciones a seguir sus sueños, sin importar los obstáculos. Ambos entendieron que el verdadero éxito no está en superar a los demás, sino en elevar a todos a su alrededor. Espero que les haya gustado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta, dale like y comenta aquí abajo qué te pareció. Además, te dejaré otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.